Mi nombre es Manolo Villar, soy el presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas, que organiza estos eventos. Tenemos el honor de llevar el nombre de Lázaro Cárdenas con el expreso permiso de su familia, de un hombre que fue presidente de México y que, entre otras cosas, los asturianos y los españoles debemos tanta. Miles de exiliados que fueron recogidos con cariño, que huyeron de la bárbara guerra y la posterior represión que impuso el fascismo franquista. Siempre agradeceremos a Lázaro Cárdenas ese gesto, nunca lo olvidaremos. En este año 2017 se cumplen 50 años de la desaparición física del Che Guevara y un año, como decíamos antes, de Fidel Castro. En su memoria, en su imaginario, en su corazón, hay millones de personas que los tienen presentes. La Asociación Lázaro Cárdenas decidió, casi como obligación, plantear que en este 50 aniversario hiciésemos una exposición que está en el antiguo instituto y que les invito a que vean ustedes, y a esta charla que versa sobre dos gigantes de la revolución, el Che y Fidel. Desde la humildad, pero con toda firmeza, nos declaramos parte de su herencia política. Sin más, les presento a las personas que me acompañan, que son las protagonistas de este evento. A mi izquierda, Marcos Reutemann, director de la Cátedra América, catedrático, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. A mi derecha, Gustavo Machín Gómez, embajador de la República de Cuba ante el Reino de España. Para acabar mi intervención, quiero leer una definición que el general William Gálvez Rodríguez, general del ejército cubano y escritor, compañero de armas del Che Guevara, con quien combatió, dijo: de carácter, la mayor parte de las veces seco, mirada escrutadora, reflexivo, de expresión aguda e inquisitiva, sonrisa infrecuente, parco en palabras y lisonjas, domina con maestría y sutileza la ironía, que clava como dardo a sus merecedores y que utiliza en broma con sus allegados. Para sus compañeros y amigos, la más absoluta fidelidad y franqueza. Para el desconocido, el recelo y la oportuna advertencia. Implacable en el combate, generoso con el vencido. Para todos, la verdad como punta de lanza. Poseedor de una férrea voluntad. Esta le permite vencer los azarosos obstáculos que el terrible padecer asmático le creó durante toda su vida. Estas facetas y su notable inteligencia le permiten valorar, quizás primero que otros, las condiciones excepcionales de conductor y formador existentes en Fidel. Todo ello le va a permitir, bajo su dirección, convertirse para el mundo en el guerrillero heroico. Sin más, le doy la palabra a Marcos Reutemann. No crean que es un problema de cantar, sino que me han dicho que uno es un micrófono para grabar y el otro para hablar. Entonces hay que trasladar ambos artilugios para... Bueno, antes que nada, quisiera agradecer fundamentalmente a la Asociación Lázaro Cárdenas y a su presidente, a Manuel Villar, como también al resto de compañeros que veo por ahí, tanto a Chaparro como a Marcelo, que siempre han tenido una actitud condescendiente conmigo y me han perdonado todos los tics y todas las manías que uno puede tener al ser invitado, con lo cual para mí es un honor y un placer
estar aquí y sobre todo en Asturias, una tierra que siempre me ha acogido bien. Espero que esta introducción no se me cuente de mis minutos que tengo para exponerlo. Bien, yo quería hacer una exposición, sería también arrogante por mi parte, estando el señor embajador, referirme fundamentalmente tanto a Ernesto Che Guevara como a Fidel en el ámbito de su historia y de su experiencia política desde el punto de vista del propio hecho revolucionario, de lo que significa y de lo que por lo tanto ha configurado la Revolución Cubana. Sería además una falta de respeto. Sin embargo, sí creo que puedo optar por otro camino, que es explicar el contexto histórico en el cual se desarrolló la Revolución Cubana y el papel que desempeñaron también en ese proceso tanto Ernesto Che Guevara como Fidel Castro. Creo que puede servir también para meterlo en el contexto de América Latina, porque habitualmente lo que ha habido es un intento de aislar a Cuba de América Latina. Es decir, poner la experiencia cubana como un hecho aislado, como un hecho que no está dentro de la realidad latinoamericana y que por tanto es una excepción, no la regla. Es decir, el objetivo por tanto ha sido aislar, no con otro motivo ha tenido el bloqueo, la expulsión de la OEA, todos los elementos que vinieron dados después de la segunda declaración de La Habana, ¿sí?, fundamentalmente, y que en el fondo no tenía como objetivo decir que Cuba era una excepción y que no constituía ningún ejemplo para América Latina. Bien, eso generó también, diríamos, una visión de Cuba que ha estado caracterizado y sobre todo para quienes vivimos o viven en la razón cultural de Occidente, para decirlo en Europa occidental fundamentalmente, que Cuba y tanto el Che como Fidel, y ustedes lo pueden ver, han sido más o menos revolucionarios, más o menos socialistas, más o menos demócratas, más o menos tiranos, más o menos dictadores, más o menos guerrilleros, más o menos asesinos en función de cómo nos venga a nosotros. Es decir, entre el 59 y el 61, para Europa los barbudos y eran grandes revolucionarios, era por tanto un ejemplo, es decir, desde algunos se mantuvieron, recuerden ustedes, muchos intelectuales visitaron Cuba desde Sartre, por poner algunos ejemplos, pero a medida que esa vieja Europa se iba distanciando del proceso político revolucionario, en tanto en cuanto que Cuba se definía del socialismo, en tanto que Cuba hacía sus reformas estructurales, en tanto que Cuba era un referente desde el punto de vista de un ejemplo, tanto en el liderazgo político como en el liderazgo económico, en términos de un proyecto de desarrollo, porque eso era lo que era en definitiva también, un proyecto de desarrollo humano. Evidentemente Europa y esos intelectuales y al mismo tiempo esa élite política se empezó a distanciar. Cuba ya no era un santo de devoción, Cuba ya era un país que había que mirar con recelo, Cuba ya no respetaba, entre comillas, los derechos humanos, y Europa ha ido tambaleándose con respecto a Cuba en función le vaya también a Europa. Cuando a Europa le ha ido mal, entonces ha tenido que sacar a Cuba en un elemento, y la prueba lo tenemos, no, por ejemplo, no hace mucho tiempo en este concepto tan poco claro, porque mejor hablar, como diría Hannah Arendt, de la mentira política más que de la posverdad, esto del concepto de posverdad, es decir, se señala que el Che Guevara es un asesino, ¿no? Y si no, que tampoco los restos del Che Guevara son los restos del Che Guevara, y se produce, por tanto, todo un elemento, y ahí tenemos a Sabater, tenemos a Rosa Montero, tenemos a todos los del país, tenemos también a Larrico, es decir, etcétera, etcétera, que van constituyendo también, como Vargas Llosa, es decir, todo un elemento para salir en los medios de comunicación, cuyo objetivo fundamental es desprestigiar, mentir, y por otra parte, en ese sentido, no hacer una comprensión real de ese proceso político. Por lo tanto, diríamos que estamos siempre sometidos no solamente a la mentira política en el caso de una revolución que ha sido triunfante, como diría Mario Benedetti, a Europa en este contexto le gustan las revoluciones fracasadas, no le gustan las revoluciones triunfantes, es decir, no le gusta que haya una revolución que sea un ejemplo, entonces nosotros criticamos a quienes van
100 kilómetros por delante o que van años luz por delante y le decimos, aunque nosotros vayamos 20 kilómetros por detrás, oye, mira, esto no, oye, mira, esto sí. Estamos dando continuamente, ¿no?, ejemplos de lo que hacer y dice, oiga, pero es que ustedes todavía están en el punto de partida. Es decir, esto ya han caminado 500 kilómetros, van 20 estaciones delante, ustedes ni siquiera han empezado y les están diciendo, oiga, y esto no lo reformen, y esto no lo hagan, y esto, pero ¿con qué criterio ustedes están haciendo eso si en el fondo, es decir, hay desahucios, hay paro, hay desempleo, hay muerte, no hay elementos de lo que ya llamaríamos lo que hace al concepto de dignidad humana, la salud, la vivienda, el trabajo, los elementos que van definiendo también una concepción de lo que es un país y la concepción también de lo que es una nación desde el punto de vista también martiano. Bien, yo quería empezar señalando eso simplemente como una reflexión que nosotros hemos pensado Cuba y hemos pensado sus dirigentes en función de nuestro estado de ánimo. O sea, cuando estamos muy bien, Cuba está bien. Es más, hemos renunciado a Cuba cuando fue el triunfo de la Revolución Sandinista, para los que tengan, cuando digo hemos, no lo estoy diciendo a título personal, estoy construyendo teóricamente, o se ha renunciado, ¿no?, a Cuba justamente porque Nicaragua era una expresión distinta, no se definía el socialismo, no se definían desde el marxismo, Nicaragua, entonces se abrazó Nicaragua, ¿no?, para desechar Cuba. Por lo menos en el ámbito de Europa Occidental eso fue lo que pasó. Y después, cuando ya también Nicaragua pues no gustó, independiente, estoy hablando de la primera Nicaragua, estoy hablando de los procesos del 79 hasta la invasión de Estados Unidos a Panamá, evidentemente cuando ya Nicaragua no entraba, entraban los movimientos todos del Salvador con el Frente Farabundo Martí, y si no era el Farabundo Martí era la ONG en Guatemala, y si no, en definitiva, iban haciendo, ¿no?, a medida que iban surgiendo. Y cuando no, ya tampoco interesaba, de repente entra la depresión, cuando aparece nuevamente, ¿no?, un cierto halo de revolución, todos abrazan al subcomandante Marcos, porque evidentemente en 1994 la insurrección zapatista en México y en Chiapas, entonces ya no solamente dejábamos Centroamérica y Cuba, sino que dejábamos Centroamérica, Cuba, ¿no?, y abrazábamos al subcomandante Marcos. Cuando el subcomandante Marcos, más que el subcomandante Marcos, es decir, cuando el EZLN se define como anticapitalista, entonces ya tampoco, porque además, como ustedes recordarán, no era indio, es decir, porque los indios supuestamente son manipulados por un blanco, ese concepto también étnico-racial que se ocupa en Occidente y que en el fondo con los indios no tienen capacidad de pensar, los pueblos originarios no piensan por sí mismos, entonces como que estuvieran manipulados. Recuerden aquí que en España se dijo también en un momento determinado que el EZLN estaba manipulado por ETA, ¿no? Recuerden ustedes que ese fue el concepto. Entonces, después, cuando vino Chávez, todos con Chávez, pero Chávez no es Maduro, y después cuando no es Evo Morales, y cuando no es decir, nosotros hemos ido de golpe en función de cómo nos ha ido a nosotros y en función también de aquello que más nos acomode. Es decir, no ha habido una reflexión profunda del significado histórico, del contexto de lo que significa Cuba o de los contextos que significan en América Latina los distintos procesos revolucionarios o los distintos procesos transformadores. Y ese es un hecho que está presente porque nosotros somos parte del imperialismo. Es decir, nosotros nunca hemos sido colonia, no entendemos la lucha antiimperialista porque hemos sido imperio. Y cuando España ha sido imperio, pues ¿a quién va a defender? Pues a Felipe II, es decir, es obvio. ¿Y a quién más sino a Cristóbal Colón, con todo mi respeto, ¿no? O sino a dos grandes defensores de los derechos humanos como Pizarro, ¿no?, y Hernán Cortés, ¿no? Es decir, es evidente, por tanto, que esos son nuestros referentes. Nuestros referentes no son José Martí, no es Lázaro Cárdenas, no es Salvador Allende, no son los referentes políticos en los cuales o Fidel, sino que nuestros referentes son, ¿no?, Carlos III, que hizo La Puerta de Alcalá, que para eso tiene una canción, y que obviamente no expresa esa identidad. Por eso miramos con América Latina, ¿no?, con esos ojos superiores, racialmente superiores, y que en el fondo pues evidentemente está presente. Y eso es lo que define también el cómo miramos América Latina y cómo miramos las revoluciones. Por eso Benedetti tenía toda la razón, o Mario tenía toda la razón, cuando decía que en Europa no nos gustan las revoluciones triunfantes, nos gustan cuando las revoluciones fracasan y podemos tener mártires. Entonces, a el Che nos gusta muerto, porque evidentemente se puede llevar en una camiseta,
pero no sabemos cuál es el pensamiento político del Che, no sabemos cuál es el pensamiento político que se articuló. También nos gusta Salvador Allende, porque Salvador Allende, presidente mártir, murió en La Moneda. ¡Qué bonito que murió en La Moneda! Vamos a defenderlo, ¿no? Y claro, hoy la candidata, y ya me he comido 5 minutos y todavía no empiezo a hablar de lo que quería hablar. Yo le cedo Bien. parte de lo Y el criterio, es decir, hoy la candidata de ese Frente Amplio que todo el mundo valora en Chile con 20 diputados y un senador, cuando le preguntan a la candidata, ¿no?, del Frente Amplio, ¿no?, considerada también de izquierda, le preguntan, bueno, ¿y usted qué opina de Salvador Allende? Y dice, yo lo que no quiero es un Estado totalitario con el control de la economía como hizo Allende. Digo, ¿qué? Cuando uno lee eso, es un Estado totalitario de la economía controlada por el Estado Salvador Allende. Y lo dijo como si estuviera diciendo la verdad del mundo. Y es la candidata, para que uno se dé cuenta, ¿no?, de esos criterios. Por lo tanto, es obvio que nos gustan los que están muertos, que podemos venerar, aquellos que se pueden construir como mitos, pero evidentemente, o sea, defender, por ejemplo, o sea, un gobierno constitucional que está siendo asediado por el imperialismo, tanto en Cuba como, por ejemplo, hoy podemos señalar Venezuela, pues claro, Maduro es un payaso, ya lo era también Chávez, etcétera, 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 etcétera. Entonces buscamos 25.000 justificaciones con la finalidad de distanciarlo porque nosotros somos personas serias. Es decir, nosotros no tenemos a un Rajoy que habla de los hilitos, ¿no?, del chapapote, no tenemos un Aznar o tal que viva el vino o que esto, que bueno, que también era Rajoy. Es decir, los chistes o los corruptos nuestros son corruptos racionales, eficientes, ¿no?, complementarios, propios de la razón cultural de Occidente. Los corruptos de América Latina son del tercer mundo, ¿no?, son corruptos que obviamente están ahí porque son la demostración de la escoria de la sociedad y nosotros tenemos que llevarle la religión, le tenemos que llevar también las instituciones, la seguridad internacional, estar sometido a los criterios, ¿no?, e incluso ir a observar sus elecciones. Porque, claro, nadie observa las elecciones de Estados Unidos, ¿no?, donde han habido una cantidad de fraude importantísimos, que además es simple ver es cómo ganó Bush en su momento, ¿no?, o que lo que pasó con las anteriores elecciones, recordando, ¿no?, a su hermano cuando era gobernador, ¿no?, no de Texas, de California, de Florida. Por lo tanto, y además son países democráticos donde no vale lo mismo un voto de un negro que un voto de un blanco, porque evidentemente los votos están sesgados, pero la democracia en Estados Unidos está consolidada, ¿no? Entonces uno dice y habla de Cuba y uno dice Cuba es un país democrático y dice, uy, ¿Cuba un país democrático? Digo, sí, mucha más democracia de la que hay en España, mucha más democracia de lo que hay en cualquier país, ¿no?, en el ámbito de América Latina. Y dice, uy, pero hay un partido único. Digo, ¿y qué tiene que ver un partido único con la democracia? Polipartidismo y democracia. Digo, si hasta Robert Dahl dice que no. ¿De qué hablamos? Entonces aparecen los tópicos, ¿no?, esos elementos que se construyen. Bien, yo quería dejar esto como reflexión para darnos cuenta que sobre Cuba y sobre el Che y sobre Fidel hay mucho prejuicio. No necesitamos saber nada del Che para decir que es un asesino. Oiga, ¿y usted qué sabe del Che? No, lo dice el país, es un asesino. No, además, lo dice Vargas Llosa, premio Nobel, está ya avalado. Por lo tanto, hay un prejuicio, no necesitamos saber nada de Cuba, ni de su historia, ¿no?, ni quién era Machado, ni cuál era la república neoligárquica, ni cómo era la enmienda Platt, ni cómo se configuró la guerra del 98, de cuáles eran los elementos que... No, Cuba, ahí está. ¿Y qué sabe usted de Cuba? Nada. Pero usted tiene una opinión formada sobre Cuba. Ahora, ustedes le preguntan sobre Timbuktu y dice, uy, yo no sé, porque ni siquiera sé dónde está Timbuktu. Digo, de eso sí. Sabes que no puedes opinar, pero de Cuba sí, aunque tampoco sabes nada. Bueno, es que Cuba, por lo tanto, es, si ustedes quieren, un proceso que tiene una dimensión política en la lucha de la liberación y de la emancipación que evidentemente está en la agenda. Timbuktu no está en la agenda, con todos los respetos a Timbuktu. Con esto quiero decir que obviamente Cuba es una expresión que tiene que ser analizada desde el prejuicio, no desde su conocimiento.
y por tanto hay un intento de encubrir la realidad de Cuba. Cuba forma parte de una política de guerra, de publicidad de guerra. Se esconden las cosas que ocurren en Cuba, se magnifican algunos errores que evidentemente pueden existir. Ningún país, cuando a mí me dice, es que en Cuba no hay libertad, pero digo, mira, cuando yo voy a Cuba no conozco ningún cubano que piense igual que otro. Digo, si yo hasta mismo cuando me levanto y me miro en el espejo a veces no estoy de acuerdo conmigo mismo, ¿ustedes creen que 10 millones van a estar de acuerdo con el PP? Es una locura. No existe eso. Y ustedes vean en Cuba, digo, hay todo el debate, toda la discusión. Lo que no se puede hacer es sedición, que es otra cosa completamente distinta frente al orden constitucional, pero eso pasa en cualquier país donde hay un orden constitucional. Otra cosa es que a usted le guste o no le guste el orden constitucional. Bien, por suerte, no me voy a meter en tema de aquí. Bien, vamos al grano, que era lo que yo quería plantear. ¿Cómo era América Latina en el tiempo del Che, o en el tiempo previo al Che, o previo a la caracterización? Podríamos decir que América Latina desde la década de los 30, fundamentalmente hasta el triunfo de la Revolución Cubana, se caracterizaba por la derrota de los movimientos insurreccionales y los procesos de transformación política antioligárquicos. Es decir, todo lo que había sido la proyección fundamentalmente de la Revolución Mexicana en 1910 y posteriormente de la Revolución Rusa en 1917 en la construcción de la posibilidad de la lucha anticapitalista, antifeudal, antioligárquica, y que venía definida también en esa necesidad de ruptura de los órdenes oligárquicos, básicamente terratenientes, básicamente articulados a esas formas de dominación tradicional, caciquil, localistas, de características de compadrazgo y por tanto con formas, diríamos, incluso extraeconómicas de explotación social y también de explotación económica, pues evidentemente todos los movimientos que habían ido surgiendo sobre la base de poner en cuestión los órdenes oligárquicos habían sido desde el punto de vista insurreccionales, que era como se había defendido la democracia y las luchas de transformación en América Latina, sufrieron una derrota. Por poner algunos ejemplos, El Salvador 1932 con Farabundo Martí, ¿no?, que fue la gran revolución articulada desde la dinámica de la experiencia de la Revolución Rusa, que fue el llamado a crear soviet en El Salvador con Farabundo Martí para luchar contra la dictadura de Maximiliano Hernández Fernández, y el resultado fue 32.000 trabajadores, campesinos y obreros muertos y asesinados por el dictador, lo cual significó un proceso de involución política. Brasil, entre el 27 y el 32, tenemos también la columna Prestes, ¿no?, que termina en el año 35 en la creación de Getúlio Vargas con el Estado Novo en el ámbito, ¿no?, de la construcción del fascismo en Brasil. Es cierto que Getúlio Vargas tiene 2 momentos, 3 o 4, pero no es este el momento para empezar a hablar, entre otras cosas, de cuál es el proceso interno. Lo que sí habría que señalar, entre otras cosas, que también eso significó el establecimiento del fascismo en el caso de Brasil, de los pocos países donde se estableció bajo ese criterio, ¿no?, y en esa orientación. En Bolivia tenemos también entre el 47 y el 52 el desarrollo del MNR, pero con un proceso también de involución tras el propio triunfo de la Revolución Cubana, perdón, de la Revolución Boliviana, del movimiento nacionalista revolucionario, que es el cambio de Lechín fundamentalmente y otros factores que van a ir condicionando rápidamente, si ustedes quieren, una derrota de lo que fue ese proceso político. En Guatemala, ¿qué hablar? Arévalo en el 44 y Jacobo Arbenz en el 54, con una invasión desde Honduras, ¿no?, con Castillo Armas, que determina, ¿no?, una de las peores dictaduras que venían precedidas de la dictadura de Estrada Cabrera, de Ubico, en ese ámbito. Voy rápido. Colombia en el 48, con el asesinato de Leisei Gaitán y el Bogotazo, que curiosamente le pilló a Ernesto Che Guevara en ese primer viaje en moto que estaba ahí como experiencia, como también le pilló el guatemalazo, es decir, llamado así por un gran periodista argentino, Gregorio Seltzer, ¿no?, que en el fondo también tuvo la experiencia de apoyar a Jacobo Arbenz desde el punto de vista armado, tuvo que salir el Che de Guatemala y él estaba ejerciendo también como médico, como fotógrafo. Bien, la vida del Che es infinita en anécdota, simplemente decir que él fue entrenador de fútbol en
En Colombia conoció, entre otras cosas, es más, sacó a un equipo subcampeón de la Liga Colombiana, por si no eso, junto con su amigo Granado, jugaba de portero, ¿no? Y al mismo tiempo era entrenador de fútbol. Entre otros, se hizo amigo de Alfredo Di Stéfano, que le firmó una camiseta con el primer viaje que hace del Real Madrid, para que ustedes se den cuenta de la vida tan distinta y las anécdotas que uno puede tener. Antes de viajar a Cuba, él ganó una cátedra de fisiología médica, era un gran investigador, muy mal médico según reconoce él mismo, pero un excelente investigador. Él se había articulado a uno de los grandes fisiólogos y neurólogos argentinos, nada más terminar la carrera, y que también tenía una gran proyección médica. Por lo tanto, desde esa perspectiva, digo que él participó y vio en ese famoso viaje en moto, que de moto tuvo poco, porque se le jodió, con perdón mal hablado, en Chile, ¿no? A los pocos días de estar, y tuvieron que salir por pata por cierto lío amoroso y de faldas. Tenemos, por tanto, Colombia, tenemos también Ecuador con Velasco Ibarra, una de las tantas veces que Velasco Ibarra, ¿no?, anticomunista, también golpe de Estado. Tenemos en Cuba Batista, es decir, sin ir más lejos, aparte de la Constitución del 40. Después Chile, González Videla, con todo lo que era la defensa de la democracia, la ley de defensa de democracia, recuerden ustedes, en tiempos de Guerra Fría, fundamentalmente articulado en esa dinámica de la lucha anticomunista y que estaba también presente, que fue la última dinámica del Frente Popular, con un señor que mandó a encarcelar a gente en el norte chileno, donde un capitán de ejército empezó a hacer sus primeros pinitos, ¿no?, en el norte de Chile, ¿no?, en un pueblito muy pequeñito que a lo mejor a ustedes les va a sonar el nombre, Augusto Pinochet. Por allí fue jefe de los campos de concentración por 1949. Bien, tenemos también Chile con González Videla, Venezuela con Pérez Jiménez, ¿no?, también otra dictadura, Costa Rica con Figueres, que curiosamente muchos hablan de la Revolución Democrática de Figueres con Costa Rica, pero previamente había un gobierno que era el de Calderón Guardia con Monseñor Sanabria, con la alianza del Partido Comunista Costarricense, y lo que hizo fue la primera contrarrevolución que aparece en Costa Rica, y el propio Figueres dice: teníamos dos opciones, o hacer la contrarrevolución y matar comunistas, ¿no?, o construir el poder desde la lógica de la Guerra Fría. Y dice: nos dedicamos a matar comunistas y a desarticular al Partido Comunista, y eso lo dice Figueres, aparte de Uduber y otros más, pero voy rápido. En Haití, Duvalier, República Dominicana, Trujillo, Nicaragua, Somoza, con el asesinato de Sandino, y aunque en el 57 el primer ajusticiamiento del primer Somoza, etcétera, recuerden ustedes el estudiante, pero tenemos una dictadura consolidada. En Argentina, el proceso de la dictadura de Uriburu de los 30 y esa famosa década perdida, y en Perú la dictadura de Odría. O sea, fíjense ustedes el mapa de América Latina. En ese contexto también la caracterización de las sociedades de América Latina eran oligarquías versus burguesías y feudalismo versus capitalismo. Esas eran las contradicciones. Y por tanto los procesos buscaban crear ese elemento nacional, democrático, antiimperialista, de lucha fundamentalmente antifeudal y antioligárquica. Ese era el criterio, y fundamentalmente antiimperialista. Bien, en un momento, si ustedes quieren, de ese pensamiento derrotista, de esas características donde las revoluciones, incluso los procesos políticos como Arbenz u otros procesos políticos electorales, terminaran en golpes de Estado que ya empezaban a ser de las Fuerzas Armadas, no solamente en términos de oligarquía, sino de instituciones militares que organizaban, articulaban y controlaban estratégica y políticamente el país. Obviamente las situaciones se daban así. Bien, bajo este criterio, la Revolución Cubana vino a cambiar absolutamente todos los parámetros de análisis de la realidad latinoamericana. ¿Por qué? Porque, como diría Pablo González Casanova, la Revolución Cubana fue la última revolución nacionalista de América Latina y la primera gran revolución socialista de América Latina, en el ámbito antiimperialista. Se juntaron los dos elementos. Se juntaron además los dos elementos que también estaban en el Che, que era la lucha, ligar la lucha antiimperialista, como también en Fidel y como también el movimiento 26 de julio, ese elemento específico de la lucha antiimperialista que estaba presente en la lucha del Partido Revolucionario Martiano,
¿no?, en lo que significó no solamente la lucha de Maceo, sino también esa contrarrevolución de 1898 y lo que significó después la República neoligárquica de 1903 y la enmienda Plato. Por lo tanto, el tema es que surgen desde ese punto de vista la idea de que es posible la revolución, que es posible la transformación. Pero no solamente que es posible la revolución, de la misma manera que Rusia era un país atrasado, Cuba no era uno de los grandes países atrasados, era un país donde había corrupción, pero era un espejo de Estados Unidos en la mafia, en la prostitución, en aquellos factores que venían a constituir, si ustedes quieren, la Marbella, para ponerlo así, la Marbella de los Estados Unidos, ¿no? Para quienes conozcan a Jesús Gil y Gil, ¿no?, más o menos Cuba era la Marbella, ¿no?, desarrollada en ese ámbito donde la mafia, donde los diputados o los congresistas norteamericanos hacían sus negocios, etc. Por lo tanto, ¿no?, Cuba tenía esa expresión y también geopolítica y militarmente constituía un punto de referencia en el Caribe que unía para Estados Unidos, ¿no?, la Quinta Flota y la Séptima Flota, es decir, los elementos que significaban el control del Caribe. Voy rápido para no detenerme en estas partes. Por lo tanto, el criterio es el triunfo de la Revolución Cubana, reformula la transición. Es decir, ya el tema no era hacer una transición antioligárquica y antifeudal, sino anticapitalista y por el socialismo. Es decir, el socialismo entra a formar parte de la agenda. La lucha anticapitalista es un elemento que se agrega desde la Revolución Cubana. No quiere decir que no estuviera presente antes, estaba, pero ahora está presente definitivamente, no solamente con la invasión a Playa Girón, ¿no?, en abril del 61, sino desde la segunda declaración de La Habana, donde ya se define claramente el carácter socialista de la Revolución Cubana. Y por tanto ese carácter socialista de la Revolución Cubana en el ámbito de lo que fueron las refinerías, no me voy a meter, ya digo, es una falta de respeto meterme en la historia de Cuba, pero que en el fondo eso significaba ese punto de referencia que vino a transformar, y por eso también la burguesía nacionalista latinoamericana se veía reflejada en Cuba. ¿Por qué? Porque el movimiento 26 de julio, los elementos de transformación posibilitaban no solamente una revolución nacional antiimperialista, sino democrática y anticapitalista. Y parte de una burguesía nacional contraria al proceso de en ese ámbito de burguesías transnacionales, está mal utilizado en ese concepto, el concepto de transnacionales no cabe, pero vamos a llamar los elementos de las burguesías exteriores, ¿no?, llamados los cipayos, si ustedes quieren, ¿no?, bajo ese criterio, implicaba también una ruptura, y por eso la Revolución Cubana fue adoptada y aceptada por muchos movimientos nacionalistas, si ustedes quieren, incluso anticomunistas y antimarxistas. Tampoco vamos a decir que el ser marxista está bien y el no serlo es ser idiota, ni lo uno ni lo otro. Es decir, hay idiotas que son marxistas y hay idiotas que no son marxistas. Es decir, no, las definiciones no hacen a las personas, es decir, es el criterio de reflexión. Por tanto, desde ese punto de vista, la Revolución Cubana, como tal experiencia, hizo un cambio fundamental en el ámbito de la agenda, cambió absolutamente la dimensión del problema en América Latina. Puso otra agenda, pero al mismo tiempo que puso otra agenda, se incorporó en el debate teórico-político, y ahí fue importante la participación del Che y también de Fidel, la aportación teórica al debate político de la transición. El problema de la crítica a la teoría del valor, el concepto del socialismo como dignidad, como ética, como los elementos de que no era, diría el Che, en El hombre y el socialismo en Cuba, comer lentejas con chuletas, sino, y por eso era el trabajo voluntario, por eso los criterios que tanto defendió en el Ministerio de Industria, y que él iba a los trabajos voluntarios en el ámbito del concepto del humano, el concepto de la vida ejemplar, el concepto de hacer del socialismo ese elemento de la transformación del hombre nuevo. Es un proyecto cultural, un proyecto de transformación de lo humano, que era lo que definía el proyecto socialista. Por eso el proyecto socialista en el Che tiene esa característica también de esa fuerza, ese concepto férreo de ser vidas ejemplares, de no aceptar la corrupción, de no aceptar aquellos dobles movimientos, de no aceptar, oye, miro por aquí. Hay muchas anécdotas que no voy a contar, que demuestran también
que aquí se decía, duro consigo mismo, pero duro consigo mismo porque creía y tenía principios, como también muchos de los que fueron parte del movimiento 26 de julio. Es más, muchos se sentían el único que le podía hacer, tal y como dicen, bromas pesadas, era Camilo Cienfuegos, que le hacía bromas tan pesadas como cuando se iba a subir al burro que tenía, le había quitado la wincha de los que amarraba el caballo, en este caso el burro, ¿no? Y el tipo se cayó. Cuando lo vieron todos los que estaban ahí, dije, ¡oh! Y lo que hace el Che es ponerse a reír, porque quien se lo había hecho era su amigo Camilo Cienfuegos. Por lo tanto, es decir, él tenía un gran carácter que definía también su propia posición de lo que era el socialismo. El socialismo era un proyecto de transformación de lo humano. Y lo humano como un elemento de desplegar facultades. En ese ámbito el concepto de la dignidad. Por eso el socialismo era un proceso económico y al mismo tiempo un proceso político de transformación de las condiciones de vida de la gente, de las personas, más que de la gente. Y en ese sentido él tenía que ser un ejemplo. Y por eso él se ponía alto el listón, pero porque, si ustedes quieren, para utilizar una frase del subcomandante Galeano, antes subcomandante Marcos, mandar obedeciendo. Ese concepto de yo no puedo mandar si no obedezco. Y por tanto que haya un referente. Y ese era el concepto que manejaba el Che. Por lo tanto, todos esos factores entraron a forjar esa figura también militante y esos elementos de abnegación, de trabajo, de dedicación. Recuerden ustedes que el propio Che tenía una salud muy débil, un tipo que estaba continuamente afectado por ataques de asma, etcétera, 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 y sin embargo él se superaba a sí mismo con todas las dificultades, para no decir lo que sufrió en el caso de Bolivia cuando descubrieron, bueno, esa es otra historia, en definitiva, esos elementos que están ahí presentes. Pero la Revolución Cubana significó también, digo, en el ámbito teórico, tres definiciones en el ámbito de cómo hacer la revolución, porque fue importante. La primera, que era el carácter de los movimientos insurreccionales, cómo eran. Y hubo un primer debate que se llamaron los prochinos, es decir, los movimientos de liberación nacional, democrática, antiimperialista y antifeudal, con una guerrilla cerca de la ciudad. Es decir, ese elemento de lo que fue la división chino-soviética, en América Latina también tuvo esa repercusión. Por ejemplo, tienen los movimientos, si ustedes quieren, fundamentalmente, la mayoría de ellos sectarios, tuvieron poca articulación real, pero se articularon. La forma más extrema de esa perspectiva la pueden ver en algunos movimientos en el Perú, pero que son muy posteriores en el ámbito histórico, pero que tiene que ver con ese problema insurreccional en el ámbito de la ciudad o el campo, que marcó también en América Latina ese primer proceso. El segundo que fue propio de América Latina, el desarrollo foquista, es decir, y que es en definitiva parte del propio desarrollo, ¿no?, de la teoría política que está presente, si ustedes quieren, en la guerra de guerrillas, ¿no?, de el Che, que era una lucha de liberación nacional, antifeudal, pero fíjense ustedes, antiimperialista, pero al mismo tiempo anticapitalista. Es decir, el carácter socialista de la revolución con el campesinado como clase fundamental. Es decir, ese elemento que está presente también en el Che, que ya lo voy explicando, y que en definitiva se reclutan en el ámbito de la guerrilla fundamentalmente entre ex-PC, pequeña burguesía radicalizada, sectores nacionalistas, militares, estudiantes, o sea, esa diversidad que fue generando la teoría del foco, el foquismo, que fue uno de los elementos claves que el Che defendió. Y el tercero, que fue consecuencia directa de la Revolución Cubana, fue el concepto de la nueva izquierda. Ese concepto de crítica a los partidos comunistas. Recuerden ustedes que el Partido Comunista Cubano se refunda en el año 65, es decir, no estamos hablando de Mella finales de los 20, es decir, hasta su asesinato en México, sino que estamos hablando de ese concepto de que la Revolución Cubana miró también, y América Latina, bajo una crítica a los partidos comunistas, bajo una crítica a la Unión Soviética, y es lo que significó la nueva izquierda. Ejemplo de ello el MIR, los Tupamaros, el propio ELN, es decir, se generaron, y la Revolución Cubana generó un debate, el debate de cómo hacer la revolución, cómo hacer las insurrecciones, cuál era el papel de esos movimientos insurreccionales y cuál era el eje de esos movimientos insurreccionales. Bien,
Esto implicaba, por ejemplo, fíjense ustedes, en el ámbito foquista tienen el MIR venezolano, bueno, el primer MIR, y fundamentalmente también con Douglas Bravo, fundamentalmente la guerrilla de Douglas Bravo. Tienen el MIR peruano, con algunos sectores radicales del APRA, fundamentalmente Puente Ojea. Después Montoneros en argentino, también sector desperonista, y también algunos trotskistas. Perdón, en Brasil tienen ustedes alguna gente del ex Partido Socialista, con Brizola, estoy hablando en términos históricos de la década de los 60. En Guatemala, por ejemplo, con John Sosa, un militar, o con Turcio o César Montes, es decir, ese concepto de poder hacer la revolución también socialista que desgajó a la burguesía, porque en definitiva las posibilidades de transformación no se podían dar en el marco electoral, y se iba a la concepción del foco mirando al triunfo de la Revolución Cubana. Fueron todas las guerrillas que aparecieron, como también el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 61, ¿no? Con, para citar solamente hasta la crisis en Pancasán. Por lo tanto, con Fonseca Amador. Ustedes tienen todo ese elemento que fueron hijos de la Revolución Cubana. Hijos de la Revolución Cubana, que tiene que ver también después con la tricontinental. O sea, tiene que ver también con la expresión tan importante que desarrollará el Che, que era, entre otras cosas, crear un 2-3 Vietnam. Es decir, hacer la revolución a escala mundial. En un momento que el Che consideró que el imperialismo era débil, que Vietnam estaba siendo un elemento clave que dificultaba y que ponía en cuestión al imperialismo, y que las partes débiles, en tanto en cuanto el triunfo también de la Revolución China, estaba en África y estaba también en América Latina. Por lo tanto, en ese sentido, el criterio fue que él decide irse al Congo. Otra cosa es el resultado de la campaña del Congo. Pero estamos viendo cómo el Che tiene una visión también del contexto en términos de Guerra Fría, en términos de lo que era la posibilidad del triunfo socialista en ese ámbito, y por tanto esa transformación radical de esas estructuras que dice el propio Che de lo que se trata es de crear un 2-3 Vietnam. Claro, eso es lo que el Che, si se me permiten, es la única cita que voy a hacer textual, dice en la Guerra de Guerrillas, dice: la victoria armada del pueblo cubano sobre la dictadura batistiana ha sido, además del triunfo épico recogido por todos los noticieros del mundo entero, una modificación de viejos dogmas sobre la conducta de las masas populares de la América Latina, demostrando palpablemente la capacidad del pueblo para liberarse de un gobierno que lo atenaza a través de la lucha guerrillera. Consideramos que 3 aportaciones fundamentales hizo la Revolución Cubana a la mecánica de los movimientos revolucionarios en América Latina. Es decir, la experiencia cubana concentra, sintetiza, tanto en el pensamiento del Che como en el pensamiento de Fidel, mucho más estructurado, pero eso ya es opinión personal, en el ámbito de Fidel, porque el Che siempre infravaloró el apoyo urbano, ¿no? Carlos Páez, o sea, todo lo que era, creo que personalmente, pero eso ya son opiniones personales a discutir en otro terreno y en otra parte, pero que en definitiva no tuvo nunca esa visión complementaria que permitía tanto los bohíos, tanto lo que era el campesinado que articuló la lógica en Sierra Maestra, como los elementos que estaban definiendo en Santiago o en La Habana, que permitían toda la infraestructura, conseguir dinero, traslado de armas, visualización. El Che siempre los veía, digamos, en un escalón más bajo. Y yo creo que eso también tiene que ver con la propia caracterización que se hace. Pero ¿cuáles son los 3 elementos claves que desarrolló el Che Guevara para ir concluyendo en esta presentación del contexto latinoamericano que explica incorporar a Cuba a la realidad latinoamericana? O sea, Cuba forma parte histórica porque cambió la visión política no solamente de las clases dominantes, sino también de los movimientos populares, de las formas de articular la lucha política, de los mecanismos de que sí es posible una revolución, incluso en el ámbito, hasta ese momento, como se podía hacer, por la vía armada. Porque Cuba lo que hace es manifestar que la única manera de lucha contra las dictaduras a finales de los años 50 era por la vía insurreccional, porque siempre que se habían ganado elecciones, la derecha había demostrado que no era democrática. O sea, cuando ella gana, sí, cuando ganaba la izquierda, evidentemente el criterio eran los golpes de Estado.
Por lo tanto, la izquierda, incluso las propias burguesías nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema es, decía, bueno, cuando vamos a un enfrentamiento tiran una pistola, o sea, tiran los ejércitos y mis soldados o mis guerrilleros salen corriendo. Y los que no creen que las balas no le van a hacer nada. Dice, esto es una locura. Y además, es decir, no hay el compromiso, esos elementos que sí, por ejemplo, él empezó a valorar en el caso de Cuba, del guerrillero, no solamente el guerrillero heroico, sino de aquellos que entregaron la vida por la revolución, quienes estuvieron no solamente en el 53, sino quienes estuvieron en la década de los 30, quienes lucharon contra también Machado, es decir, quienes estuvieron en todos y cada una de las luchas que construían esa identidad de esa lucha que en el fondo hacía y construía espacio. Por lo tanto, las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. La segunda, no siempre hay que esperar que se den todas las condiciones para la revolución. El foco insurreccional puede crearlas. Ese es el concepto del foco guerrillero. No es el problema de condiciones objetivas o subjetivas, sino que el foco guerrillero en un espacio liberado pequeño es capaz de expandirse y que por tanto, si nosotros construimos un espacio liberado pequeño, sería el germen de un poder dual que sería capaz de enfrentarse al poder de la dictadura. Y en tercero, dice, en la América subdesarrollada, esto es cita textual también, el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo, el potencial revolucionario del campesinado latinoamericano. Esos fueron los tres ejes que llevaron al Che y que definieron fundamentalmente el pensamiento político-militar estratégico del Che en su dinámica, el pensamiento político, el pensamiento económico, la dinámica que también hay que entenderlo tanto en el Che como en Fidel, que hicieron y marcaron y marcan, y eso es también el elemento actual, es tan vigente, porque el planteamiento teórico y la teoría, decía ayer en otra charla, la teoría forma parte de la lucha política. Es decir, no está ajeno, la teoría forma parte de la lucha política y por tanto forma parte de apropiarse de la realidad. Sí, es distinto la abstracción, sin teoría, sin construcción política, y por eso el Che, por ejemplo, empezó a criticar algunos de los aspectos, no recuerden ustedes la conferencia de Argel y otras más, algunos de los elementos que ya se estaban dando, ¿no?, en la Unión Soviética. Y por lo tanto él decía, hay que leer, hay que debatir, no hay que ser, dice, hay que ser muy respetuoso con las personas, pero muy irreverente con las ideas. Siempre fue muy irreverente con las ideas. Siempre patrocinó el debate, siempre fue duro en el debate porque entendía que el debate de las ideas era un debate político, era un debate teórico-político que necesariamente orientaba la revolución. Si no, no tiene sentido la discusión sobre la teoría del valor, ¿no?, que se organiza con Bettelheim, que se organiza con Mandel en Cuba, para definir si el incentivo era material o el incentivo tenía que ser ese incentivo moral que definía el hecho del socialismo. Por lo tanto, en ese ámbito el Che siempre entendió ese elemento y también Fidel. Por lo tanto, eso impregnó toda la Revolución Cubana. Por eso la Revolución Cubana, y con esto concluyo, es crítica de sí misma. Crítica de sí misma porque ha sabido, entre otras cosas, no rectificar, sino entender los pasos históricos desde el punto de vista no solamente del acoso que significa Estados Unidos en el ámbito del bloqueo internacional, sino de entender los propios cambios y hacer su propia revolución. Es decir, Cuba no necesita de quienes le vayan a decir por dónde ir o por dónde no ir.